que es un programa mucho más eficiente que los otros. Así que yo creo que como son las 10:05 ya podemos comenzar sin problema. Ok, entonces fíjense cómo funciona esto. Se va dividiendo a la mitad permanentemente el vector. Y después cada mitad se intercala, o sea, se ponen en orden. Y luego intercalamos dos, luego intercalamos estos dos. ¿Ok? Y una vez que hemos terminado de intercalar todo, está completamente ordenado. Ok. Entonces, este proceso es muy interesante porque es eficiente. Fíjense, la precondición, igual que en todos, ¿no? Es que están desordenados, ya hemos explicado la posición de la secuencia y el valor, y la postcondición va a ser que esto quede ordenado. Ok. Entonces, el desarrollo. Ok. Entonces, en el desarrollo necesitamos primero una rutina de intercalar, ¿no? Y lo que hacemos es, acá tenemos el vector A, el inicio y el fin, y el valor del medio, ¿sí? Ok. Entonces, lo que hacemos es, para intercalar, ¿no? Le vamos a agregar el max size, es el número más entero más grande que se puede poner, es sys max size. Le hemos agregado a la derecha y a la izquierda. Esto es para no preocuparnos de que si se acabó el lado izquierdo, ya no meta el derecho, va a seguir poniendo el lado derecho o el lado izquierdo porque siempre van a ser menores los números a este valor máximo. Entonces, empezamos con I y J igual a 0, ¿no? Y lo que hacemos es hacemos en el rango desde el primero hasta el último, que hay que intercalar, y lo único que hacemos es, si LI es menor que RI, o sea, el lado izquierdo es menor, en A sub K ponemos el lado izquierdo, incrementamos I, y si no, el lado ponemos en A sub K el lado derecho, o sea, con J, y incrementamos J, ¿no? Aquí fíjense que R es desde la mitad más 1 hasta el final, y el principio es desde la mitad hasta el principio, ¿no? Ese es el proceso de intercalar. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de intercalar? Entonces, simplemente tenemos un vector, el primero y el último. Fíjense acá, para llamar al sort, lo que he hecho es el primero y la longitud -1, ¿ok? Y lo único que tengo que hacer es tomar el medio, el primero más el último, y hacer llamar recursivamente, fíjense, a merge sort 2 con el vector A, el primero y el del medio. El del medio lo hemos calculado. Luego le hacemos el del medio con el último, ¿sí? Y recursivamente llamamos acá. Y después vamos a intercalar el medio, el primero, el del medio y el último, ¿no ven? ¿Okay? Entonces, de esa forma, ¿no? Esta es la intercalación final, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que esta partecita que dice A
tome el primero y el del medio, ¿no? Si vemos el dibujo de aquí arriba, tome el primero, vamos a arrancarlo de nuevo. Ya va a empezar, ok. ¿No? Toma esto y toma la mitad, ¿no? Del medio, y cada uno va tomando del medio, y va intercalando las mitades, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, cuando ya no hay más que intercalar, va a hacer esto. Ok, vamos a hacer correr esto y esto, ¿no? Ok. Ahora podemos hacer la prueba de ordenar, ¿no? Y vemos que efectivamente ordena, ¿no? Ok. Ahora, para comparar la eficiencia, vamos a poner, fíjense que los otros con 10,000 y era bastante lento, ¿no? Aquí he puesto 100,000 datos para crear un arreglo aleatorio de 100,000 datos, y voy a hacer correr y vamos a ver cuánto demora para este tiempo de proceso, ¿no? Y fíjense que ha hecho nada, sí, 1,000,000, ¿no? 1,000,000 de datos ha hecho en 6 segundos. En los otros hacíamos hasta 10,000 y demoraba 10 segundos. Este ha hecho 1,000,000 y ha demorado 6 segundos. Claro que la cantidad de memoria también que gasta es mayor, ¿no? Y siempre existe, en todo lo que vayan a ver, siempre existe lo que llamamos, en inglés dicen un trade-off, ¿no? Beneficios y gastos, ¿no? Entonces, cuando yo uso más memoria, generalmente puedo reducir el tiempo de proceso. Y cuando uso menos memoria, entonces, normalmente el tiempo de proceso va a ser mayor, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, mientras vamos a ver el tema de la eficiencia, he puesto para hacer 10 millones de datos, y vamos a ver en qué tiempo hace después. Ok. Entonces, es mejor que los otros algoritmos, y fíjense que es para codificar bastante más largo, porque eficiente no quiere decir que el código sea más corto, sino que el tiempo de proceso sea menor. Y entonces, para analizar el tiempo de proceso, primero se observa que el vector se divide a la mitad, n medios, luego se divide a la mitad, n cuartos, hasta que no pueda dividirse más. Entonces, la complejidad de esta parte es logaritmo de n, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el logaritmo en base 2, como es su propiedad, van a ver que esto, al final, van a llegar a n dividido entre 2, ¿sí? A un valor k, y 2 a la k va a ser igual a n, y si le aplican logaritmos, entonces van a saber que ha dado logaritmo de n vueltas. Ok. Y después hay que intercalar todos los valores que se obtienen, y intercalar quiere decir recorrer todo, y por lo tanto es una eficiencia de n log n, por lo que es mucho mejor que n cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los límites que hay en la eficiencia de los algoritmos de ordenar? ¿Sí? La eficiencia, el límite es n log n. Cualquier algoritmo de ordenar no puede demorar menos que este índice de eficiencia. Eso ha sido demostrado. Y bueno, no es parte del curso demostrar que esto es verdad, pero si tengo que comparar, no puedo hacer un algoritmo más eficiente. Entonces, la pregunta es si es posible ordenar
sin comparar, ¿no? Y veremos si esto ha acabado. Y fíjense que para ordenar 10 millones de números ha demorado 79 segundos, ¿no? Entonces, es bastante poquito, ¿no? No es mucho, ¿ok? Y la pregunta es, ¿por qué demora menos el sort del sistema? ¿No? Okay. Entonces, han hecho un algoritmo también que es en el log n, pero que es mucho más eficiente. Así como hemos visto que el de inserción era más eficiente que los otros, aunque todos son de tipo cuadrático, ¿no? Okay. Entonces, lo que queremos es mostrar ahora si es posible ordenar sin comparar, ¿sí? Ese digamos, ese es el reto, ¿no? De ordenar sin comparar. Entonces, vamos a ver cómo podemos ordenar de esta forma. Ok, voy a cargar el editor de Python y vamos a ver cómo puedo comparar sin ordenar sin hacer comparaciones. Y eso es algo que es muy importante entender porque hay muchos problemas que se resuelven de esa forma, ¿ok? Y esto llamamos ordenaciones por conteo, ¿ok? Entonces vámonos a compartir esto. Listo, entonces supongo que ven el editor de Python. Ok. Entonces, vamos a mostrar este ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo el vector A igual a 3, 2, 9, 5, 33, 1, 25, y pondremos uno más, el 15. Ok. Yo quiero ordenar este vector. Ok. Entonces, si yo conozco, este es el requisito, ¿no? Si yo conozco dónde debe estar cada elemento, entonces no tengo que por qué comparar, ¿no? Si yo ya sé en qué lugar tiene que estar cada uno, no voy a comparar. Simplemente voy a ponerlos en su sitio, sin comparar. Ok. Entonces, para ordenar esto, vamos a ver lo siguiente. Para no usar comparaciones, necesito saber algunas cosas previas. Primero, el número más grande. Ok, el número más grande en este ejemplo es el 33. Digamos que el número más grande que puede haber es el 50. Ok, ya. Entonces, necesito conocer el número más grande que puede haber en el arreglo. En este caso hemos dicho que sería 50. Entonces, voy a crear un vector temporal, digamos, que va a ser igual a 0 por
el número más grande, ¿no? Del tamaño del número más grande, digamos 50 en este caso, y para que vean qué es lo que tiene esto. ¿Sí? Son puros 50 ceros, ¿no? En este caso. Esto no necesitamos imprimir para nada. Entonces tenemos 50 ceros en, en un vector. O sea que el número cero ¿no? En este caso, sin incluir el cero. Okay. Entonces, lo que va a querer decir este cero, que está acá, es que el número no existe. Ok. Entonces voy a recorrer el vector. Y lo que voy a hacer en el vector temporal, en la posición I, voy a poner 1. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Voy a mostrarles, print, el vector temporal, imprimamos los primeros 10 nomás, valores para que vean, ¿no? Entonces, en la posición 2, 0, 1, 2, tengo un 1. En la posición 1, 0, 1, tengo un 1. En la posición 3, 0, 1, 2, 3, tengo un 1. Entonces, donde aparecía un número, yo he puesto 1, ¿sí? Porque ya sabía yo que en la posición 2 tiene que estar el 2, por eso tiene un 1. En la posición 1 tiene que estar el 1, por eso tiene 1. No estoy haciendo ni lo estoy llevando directamente en la posición que le corresponde. Ok. Ahora lo que voy a hacer es un segundo for en el rango de la longitud del vector temporal que hemos creado, ¿sí? En esta longitud, y lo que voy a hacer es un for, voy a hacer un if el vector temporal en la posición i, dos puntos, es igual a 1, es igual a 1, dos puntos. Entonces voy a imprimir y print i, end igual, voy a poner un espacio y listo. Y ahora veamos el resultado, ¿no? El 1 estaba en 1, hemos impreso el 1. La posición 1 estaba en 1, por eso hemos impreso el 1. La posición 2 estaba en 1, por eso hemos impreso la posición 2, y etcétera. Y ha quedado ordenado, ¿sí? Y no hemos tenido que comparar uno con otro, porque ya sabíamos en qué lugar está cada uno de estos, ¿verdad? Ok. Entonces, de esa forma, podemos ordenar sin necesidad de hacer comparaciones. Esto es lo más eficiente que podemos hacer. Y nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora supongamos que esto tiene duplicados. Voy a poner duplicados por acá. El 1, por ejemplo, duplicado. El 3 duplicado varias veces. Listo. Ahora voy a hacer correr y tengo una lista sin duplicados. ¿Por qué? Porque solo le he puesto aquí 1, ¿no? Si yo quisiera contar la cantidad de duplicados, pondría más igual 1 y voy a contar. Entonces, podría ser, por ejemplo, imprimir el número y la cantidad de veces que ocurre, ¿no? Ok, voy a hacer así.
B E sub I, ¿no? Y entonces, si hago correr, pueden ver que acá, ¿no? Que el 2 aparece una vez. Esto le voy a poner, tengo que poner mayor a 0, ¿no? Mayor a 0. ¿Ok? Y ahora sí, ¿no? El 1 aparece 2 veces, que hemos puesto 2 unos aquí. El 3 aparece 4 veces, ¿no? Aquí hay 3 treses y uno aquí, etcétera, ¿no? Y si quieren listar todos los números, lo único que hay que hacer es otro for para recorrer esta cantidad de veces cada uno de ellos, ¿no? Entonces, podríamos listar el 3, 4 veces, etcétera, ¿no? Para eso, simplemente pondríamos acá otro for j in range, ¿no? B sub I, perdón, aquí, vector temporal sub I, ya está. Y lo único que tendríamos que hacer es aquí imprimir I, ¿no? Le pondremos coma en, para que sea en una fila. Y aquí el 1 2 veces, el 3 4 veces, etc. Porque acá lo que hemos es contado cuántas veces aparece cada uno. Entonces podemos hacer esto para eliminar duplicados, para ordenar. Y el secreto de este concepto de ordenar es que ya se conocen, ¿ok? Ya se conocen las posiciones finales, ¿no? De los números. Esto se llama también sort de conteo, ¿no? Porque estamos contando nomás, ¿sí? Ok, entonces, esa es una forma. Si conocemos la posición final, entonces podemos ordenar, ¿sí? Directamente sin hacer comparaciones y es lo más eficiente que existe. No sé si tienen preguntas de ordenar sin comparar. Melchor Quicksort. Bien, entonces, el último algoritmo que nos toca explicar, y este algoritmo es el que usa el sistema, ¿sí? Cuando uno dice sort, usa este algoritmo. A ver, estamos mal. Ya. Entonces tenemos que explicar el QSORT, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es que el mejor sort basado en comparaciones trabaja en un tiempo proporcional a n log n. Tenemos el quicksort, tenemos el sort estable y las reglas para la clasificación. Ok. Entonces, el merge sort nos da una solución elegante, ¿sí? Con un algoritmo n log n en el peor caso. Y fácil de implementar porque no son más de 10 líneas de código, ¿no? Ok.
Y hay alguna razón para mejorar esto y qué fortalezas y debilidades tiene. Okay. Fortalezas. Es fácil de describir, fácil de implementar. Puede ser fácilmente paralelizado. ¿Qué quiere decir paralelizado? Fíjense en su computadora cuántos núcleos tienen. 4 núcleos, 8 núcleos, o si tienen una tarjeta gráfica puede tener 1000 núcleos, y lo que quieren hacer es que en cada núcleo se procese algo. Entonces, cada mitad podría ser pasada a una computadora o procesador separado, y el peor caso, o sea, cuando ya está ordenado, el caso promedio y el mejor caso siempre son n log n, ¿no? Entonces, siempre sabemos cuánto va a demorar, no importa si está medio ordenado o desordenado, etcétera, ¿no? En los otros programas, ¿qué podemos hacer para siempre llegar al caso promedio? Lo desordenamos un poco y ya está en el caso promedio desordenado y lo ordenamos. En este caso no es necesario hacer nada de eso. ¿Qué debilidades que tiene? Involucra un alto costo. ¿Por qué? Porque hay que guardar harta memoria y hay que hacer una recursión y eso demora. Pueden existir otros con menores constantes de tiempo, o sea, con un menor costo y que en la práctica sean más rápidos, ¿no? Y la eficiencia del espacio, que necesita por lo menos el triple o el doble de espacio para poder ordenar. O sea que no pueden ordenar cualquier tamaño de vector porque se van a exceder en la memoria. Entonces, el código básicamente lo que hacía era dividir a la mitad, dividir a la mitad, intercalar los dos vectores divididos, ¿no? Y esto es lo que hacemos recursivamente, ¿ok? Y el merge lo que hacía es, la secuencia de entrada puede dividir el vector de una forma eficiente pasando el índice nomás, que es lo que hemos hecho, ¿no? En el programa, sin pasarle todo un vector, le hemos pasado el índice, dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Porque si hacemos así, le estaríamos pasando un vector. Ok. Entonces, de esta forma, ahorramos memoria, ¿sí? Punto de inicio y punto de fin. Ok. Luego, la secuencia de entrada puede dividir el vector en forma eficiente pasando solo los índices. ¿Y cuánto más espacio se requiere para intercalar dos vectores ordenados? Se requiere el espacio igual al vector original, ¿no? Entonces veamos acá cómo funciona. Yo tengo el recordatorio del proceso de intercalación. Yo tengo, si voy a intercalar estas dos listas, entonces primero miro la cabeza, este con este, y copio el más pequeño, lo saco, ¿no? Después comparo este con este y saco el más pequeño, este con este y saco el más pequeño, queda el 9, 9 con 13 saco el más pequeño, 11 con 13 saco el más pequeño y 12 con 13 saco el más pequeño aquí, y el 13 que queda sale al final, ¿no? Por eso le agregamos un máximo aquí. Entonces requerimos espacio extra para intercalar dos mitades, ¿no? Desafortunadamente requiero una memoria auxiliar extra para almacenar las listas, ¿no? Y eso puede ser. Entonces, el sort utiliza la técnica que se llama dividir y reinar, ¿no? ¿Por qué se llama dividir y reinar? Porque divide la entrada de la secuencia de entrada recursivamente ordenando dos mitades, intercambiándola después. O sea, divide y después procesa, divide, procesa.
Y la tarea difícil está por la rutina de intercalación, porque fíjense que dividir es dividir nomás, ¿no? Pero después intercalar es el que hace todo el proceso. Entonces aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos los valores y esta parte que es la parte fácil, solo seguimos dividiendo, dividir a la mitad. Tengo esta mitad, dividir a la mitad, este. Dividir a la mitad, ya no se puede dividir más, el 10 sigue aquí. Entonces ahora intercalo este con este, traigo el más pequeño aquí, y luego intercalo estos dos, el 10 solito va a quedar como 10, y sigo intercalando, ¿no? Intercalo esto, y después estos dos vectores ordenados se intercalan. Entonces, ¿dónde se hace todo el trabajo? ¿No? ¿Ok? Todo el trabajo se hace en la parte en la parte de ordenar, de intercalar, ¿no? Donde intercalo se hacen las comparaciones y este es el proceso de ordenar. Este proceso solo es dividir en mitades. Este proceso es ordenar. En otras palabras, hemos dejado la clasificación para el final. Ok. ¿Qué tal? Dice, si formulamos el problema de otra forma, podemos hacer el trabajo recursivo, el trabajo difícil antes de la llamada recursiva. ¿Y cómo podemos plantear esta idea? Una idea posible es dividir la secuencia en partes menores y mayores que algún valor. Y luego ordenar recursivamente en estas mitades, ¿no? Entonces, si se fijan, la invariante del proceso sería un diagrama un poco confuso así, pero si miramos, diríamos que de este punto los menores están a este lado y los mayores están a este lado. Y lo que vamos a recursivamente poner un valor y llevar los mayores a la izquierda y los menores a la derecha. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Recorriendo el vector todito. Y como sabemos que los mayores son a la derecha y los menores a la izquierda, en un solo recorrido se puede hacer. ¿Ok? Entonces, la invariante es cada punto es menor que cada punto a la derecha, ¿no? De este lugar. ¿Ok? Entonces, acá todo a la izquierda es menor que todo lo que está a la derecha. Cada punto es menor que lo que está a la derecha. Ok. Esta es la idea con lo que está implementado el quicksort, que es el sort del sistema. Comenzamos escogiendo uno de los valores de la secuencia y este valor que vamos a escoger se llama pivote. Ok. Luego arreglamos en 3 grupos. Los que son iguales al pivote, los que son menores al pivote y los que son mayores al pivote. ¿Cómo podemos agrupar? Simplemente recorriendo todo e intercalando unos con otros. No hay que comparar pares de ítems para hacer esto, solo mirar individualmente y establecer a qué grupo pertenece, ¿no? Bueno, este algoritmo lo hemos hecho, pero me voy a saltar esta partecita, ¿ok? Entonces, el Quicksort 2 lo que hace es, tienen el high, low y A, ¿no? Entonces, hay un valor que es el pivote y si es menor, va a hacer una selección, va a escoger cuál es el valor y él lo va a partir entre low y high, ¿no? Y después va a hacer recursivamente esto. Ok. Entonces, esta función es la que requerimos para escoger un pivote. Y esta función de partición, ¿no? Lo único que hace es llevar
de los que están mayores al pivote y los que están mayores al pivote los va dividiendo ahí. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo. Fíjense, yo podría pensar que el pivote es el último valor. Entonces, los mayores al pivote, que es la U de Quicksort, está a este lado y los menores al pivote están a este lado. Escojo ahora otro pivote, digamos que sea la S. Entonces, los mayores a la S están a este lado, los menores a la S están a este lado. Después escojo la R y aquí están los mayores a este lado y los menores a este lado. Y luego escojo la O, etcétera, hasta que quede ordenado. Ok. Y la eficiencia depende de cómo escogen su pivote. Pueden escoger un buen pivote o un mal pivote, ¿no? La elección del pivote tiene un efecto dramático en la eficiencia. Si siempre escogemos el mejor pivote, es en el N. Si siempre escogemos el peor pivote, demora n cuadrado. Después de la partición del pivote, ¿no?, que está en la lista, está en la posición correcta, ¿no? Ese es el tema. Y el pivote debe ser uno de los elementos de la secuencia. ¿Cuál es una buena selección del pivote y cuál es una mala selección del pivote? Ok. La mejor selección del pivote es la mediana, ¿ok? Entonces, hasta ahora nos hemos enfocado en el análisis del peor caso. Si podemos hacer que el peor caso sea altamente improbable, vamos a llegar al caso promedio. O sea que si es necesario, lo desordenamos un poco y vamos a estar en el caso promedio. En este caso, el Quicksort se convierte en uno de los algoritmos más eficientes en la práctica y es lo que usa el algoritmo del sistema, ¿sí? Ok. Si escogemos el último valor de la secuencia como pivote, ¿para qué secuencia es el peor caso? Cuando es el valor máximo, ¿sí? Ok. Entonces, si escogemos el último valor, fíjense, en este caso tendríamos que mover todos el 1 a este lado y los mayores a este lado. Y así sucesivamente, entonces demoraría una eternidad. Después el 2, ¿no? Después de particionar. Después el 3, etcétera, ¿no? Entonces, el peor caso, en este caso, sería mover O de n casos, O de n-1, O de n-2, etcétera, y esto es O de n cuadrado. Si escojo un mejor pivote, digamos que sea la mediana, va a dividir mitad, 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 ¿no? Mitad, mitad, y va a llegar a lo que habíamos visto antes, que es en el log n. Entonces, si tenemos mucha suerte, vamos a escoger la mediana como pivote y vamos a llegar a esto. Si tenemos mala suerte, vamos a escoger el elemento más largo y el pivote va a tener una eficiencia de n cuadrado. Entonces, ¿cuán cerca estamos de escoger un buen o mal pivote? Por intuición, ¿no? Digamos que un pivote entre n cuartos y n 3/4 es bueno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger este? Fíjense, este es de no escoger un cuarto, de no escoger acá un cuarto y de escoger un cuarto y un cuarto. Entonces, la probabilidad es un medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peor buen pivote? ¿No? Sería uno de estos extremos, ¿sí? Y nos deja 3/4 de la secuencia en cada iteración. Y entonces, esto sería un árbol de profundidad, logaritmo en base
4, ¿no? De 3, y esto sería también una cosa similar, ¿no? Entonces, si escogemos un buen pivote, la longitud es logaritmo de n, un mal pivote, la probabilidad es un medio, o sea que no hay problema, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿no? Vamos a obtener un árbol de logaritmo de n, ¿ok? Y podemos decir que toma un tiempo promedio de n log de n con alta probabilidad si los datos están al azar, ¿no? Sí, entonces podemos escoger una entrada aleatoria y hacer esto, ¿ok? Aun si la entrada estuviera ordenada, la mitad del tiempo escogeríamos buenos pivotes dando una profundidad de log de n. Ok. Entonces, en resumen, el Quicksort trabaja en su sitio sin espacio extra. Otra estrategia de escoger el pivote es de mirar el elemento del principio, del medio y del final y utilizar la mediana de estos tres como pivote, bueno para conjuntos parcialmente ordenados, así como el merge sort podemos cambiar por inserción cuando el conjunto es pequeño. El algoritmo implementado en los lenguajes de programación es este. Okay. Aquí hay unos libros donde está muy descrito esto, el libro de Corman, capítulos 7 y 8, el de Skenia 4.6 y 4.7, donde están todas las demostraciones de lo que hemos visto, que no es necesario que veamos acá. Ok, entonces antes de hacer un ejercicio, okay, de ordenar, vamos a pasar a una breve explicación que me han preguntado algunos de sus compañeros, es cómo va a ser el examen recuperatorio, cuáles son los requisitos para dar examen recuperatorio, etcétera. Y si tienen preguntas de esto, me dicen. Ok, entonces, primero, todos los que han participado en el curso pueden dar examen recuperatorio. El examen recuperatorio va a ser presencial en el laboratorio de la carrera. Van a tener una tarea que desarrollar y mostrar. No es enviando problemas al juez, sino es haciendo un trabajo específico. Igual que el examen final, también es haciendo un trabajo específico, no es mandando problemas al juez. Si pueden hacer esa tarea en el laboratorio, que va a empezar a las 8 y van a tener tiempo suficiente para hacer. No van a estar presionados por el tiempo. Van a aprobar con 51, ¿ok? No sé cuántas notas les falte, no importa. O sea, no es un recuperatorio para decir, van a cambiar un examen por otro, no. Sino es para ver si están preparados para pasar el curso, entonces aprueban, ¿sí? Los que ya aprobaron no tienen que dar examen recuperatorio. El examen recuperatorio va a ser la primera semana de diciembre. Entonces hay tiempo, ¿no? Si tienen dificultades, tienen tiempo para prepararse un mes. Entonces, primero quisiera saber si hay preguntas al respecto de eso. Entonces, ¿no tienen preguntas? Entonces vamos a hacer Disculpe, licenciado, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. Respecto al examen, entonces, ¿va a ser un proyecto, al final igual? Sí, al final igual. Y es individual, ¿no ve? ¿O puede ser, Individual. es individual? Sí. Ok, gracias. Bien. ¿Qué otras preguntas tiene?
Por ejemplo, para el final, que es un proyecto, ¿cuánto tiempo van a tener? Van a tener por lo menos unos 3 o 4 días para hacer con calma y entregar hasta el sábado a las 6, ¿sí? No va a ser para hacer en 2 horas o algo así, ¿no? Para que puedan ver con calma y cosas que no se acuerdan. Otra pregunta que a veces hacen, y en el recuperatorio, ¿qué va a ser en el laboratorio? ¿Puedo llevar mis apuntes? ¿Puedo tener programas de ayuda y todo eso? Por supuesto que sí, no se espera que memoricen todas las instrucciones y algoritmos y todo. Siempre pueden revisar. Después de que hayan programado muchas veces y hayan hecho por lo menos 1 o 2 años estén codificando, recién van a saber las cosas que quieren hacer de memoria, ¿no? Y después de ese tiempo, si se cambian de lenguaje, se van a olvidar el otro y van a saber del nuevo. Siempre es así, o sea que en ese sentido pueden usar todos sus recursos que tengan a la mano. ¿Sí? Siempre vean que tienen que tener esos recursos a la mano para no perder tiempo, ¿no? Porque también uno puede ponerse a buscar, puede buscar en el internet. No, hay que tener unas hojitas donde están escritas las cosas y ustedes puedan usar como quieran, ¿sí? ¿Ok? No es necesario memorizar todo, porque aquí lo importante es que puedan resolver problemas, hacer proyectos y proyectos que no se han hecho antes, ¿no? Que no han hecho antes, ¿ok? Porque si ya está hecho, entonces le dicen, copiame, pegar y ya está, ¿no? Mostrar. Los sistemas, por ejemplo, nadie se sienta a hacer un Word, por ejemplo, ¿no? Porque ya está hecho, ¿no? Simplemente instalan y usan. Pero si quisieran hacer un Word diferente porque tienen unas super ideas para que sea diferente, entonces tendrían que ponerse a hacer, ¿no? Ok. Entonces, mientras tanto, no hay cosas que no se hacen, ¿no? Cada vez. ¿Sí? En ese sentido, la informática ha evolucionado muchísimo. Cuando, por ejemplo, para hacer listados, reportes y que y puedan imprimir y entregar, etcétera. Cuando yo empecé a trabajar, había unos programadores especializados en hacer reportes y otros hacíamos los programas, los algoritmos, los datos y le entregábamos y se hacían los reportes que se veían bonito para imprimir. Pero después han hecho los programas que escriben reportes y ya no se necesitan personas que escriban reportes y por lo tanto ese trabajo ha quedado, ¿cómo se llama? Fuera de mercado, ¿no? Entre los que sabían hacer listados y reportes y usaban RPG leyendo los datos y otras cosas, se han quedado sin trabajo porque a no ser que se hayan transformado para hacer otras cosas, porque eso ya hay programas que lo hacen, ¿no? Entonces, y así va a ir ocurriendo, hay muchas cosas que van a haber programas que hacen las cosas y ciertas cosas que antes había que hacer, alguno de ustedes u otro ya lo ha vuelto un programa y ya el resto tiene que usar, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer cosas nuevas. Y cuando acaben de la universidad, probablemente si existe, por ejemplo, la computación cuántica ya que hoy se puede aprender, se puede empezar a usar, etcétera, pero si se vuelve una cosa común, van a tener que empezar a aprender a programar desde cero otra vez, porque la programación cuántica es diferente y son otros lenguajes, otros conceptos, otros algoritmos y todo, y entonces habrá que empezar desde cero, ¿no? Esta es la carrera donde tienen que vivir aprendiendo. El que no puede aprender cosas nuevas está listo en nuestra carrera, porque
Por ejemplo, antes, digamos, una página web era solo HTML estático, ahora tiene JavaScript y tiene frameworks y tiene Node.js o tiene Angular y tiene elementos para hacer extensible las aplicaciones y no solamente es una página, sino ya es un programa completo que procesa cosas y va evolucionando. Y entonces los que sabían A, ahora tienen que saber A y B y C y D, etcétera, y tienen que, y en algunos casos tienen que certificarse. Por ejemplo, quieren certificarse en Android Developer por Google. Entonces se certifican y van a tener otras oportunidades. Y así vamos, ¿no? Y no se olviden que para los buenos trabajos tienen que saber inglés, ¿no? Entonces, eso ya por su cuenta tienen que saber leer, escribir informes y presentar lo que han hecho, ¿no? Eso es lo que les piden del inglés en los trabajos internacionales. Y también con trabajo internacional pueden tener sueldo internacional, o sea que también es, y pueden vivir donde quieran, ¿no? Entonces, ese es el recorrido, digamos, ¿no? Si no, tienen que aceptar lo que venga, ¿sí? Sin opciones. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio de ordenar que había que decía, por ejemplo, que se llamaba escoger equipos. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando uno va a jugar, digamos, un deporte y hay varios, entonces hay dos capitanes y se escogen equipos, ¿no? Yo con él y el otro escoge a otro jugador, etcétera. Y siempre estamos, cada uno quiere llevarse a los jugadores que juegan mejor, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tienen esta lista de jugadores, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Tenemos 8 jugadores, pondremos que sean 10, 5, ya. Le pondremos 7. Y entonces vamos a suponer que el jugador, esto hay que poner presentar, no está en presentar. Ok. Y vamos a suponer que tenemos esta lista de jugadores, ¿no? Y esta es su habilidad, ¿no? Entonces, el que tiene más habilidad es el que tiene 9, el que tiene menos habilidad es el que tiene 1, y entonces y queremos saber, vamos a generar el equipo 1 y el equipo 2. El equipo 1 escoge primero y el equipo 2 escoge segundo, ¿no? Y queremos saber cuál equipo va a ganar, ¿ok? ¿Y cuál equipo va a ganar? El que tenga jugadores más talentosos. Entonces, para que sea equilibrado, tenemos que escoger, digamos, si yo me escojo uno de nivel de capacidad 9, el otro se tiene que escoger lo más próximo, ¿no? Entonces, para que sea eficiente esto, lo primero que hay que hacer es ordenar. ¿Ok? Entonces, una vez ordenado, ¿no? Lo que vamos a hacer es recorrer esto. Estamos recorriendo en la longitud de A. ¿Ok? Y vamos a crear nuestros dos vectores vacíos, digamos equipo 1 igual a algo vacío y equipo 2 igual a algo vacío. Ok. Y lo que queremos hacer es ahora, el primero lo vamos a llevar, ya está ordenado esto,
Pero lo vamos a ordenar de mayor a menor, entonces le voy a poner reverse igual true. Entonces va a ser de mayor a menor. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escoger. Entonces, cuando esto sea par, lo voy a llevar al equipo 1 y cuando sea impar, lo voy a llevar al equipo 2. Entonces voy a poner if y módulo 2 es igual a 0, 2 puntos, voy a poner equipo 1 punto append a sub i, ¿sí? Y else, 2 puntos, equipo 2 punto append a sub i, ¿no? Al final, ¿qué vamos a tener? Hacemos correr, ¿no? Y este tiene el 9, el 5, el 3, y este tiene 7, 5, 3, 2, 1, ¿no? Ok. Entonces, si yo quiero saber la suma, por ejemplo, de este, le voy a poner sum. Y también le voy a poner suma. Entonces, el que tiene que ganar es el equipo que tiene 21. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera decir si va a ganar el equipo 1 o el equipo 2, simplemente tendría que preguntar, ¿no? If, ¿no? Y esta suma es mayor que suma del equipo 2, entonces puedo poner print que va a ganar el equipo 2, el equipo 1, ¿sí? Puedo poner el if, ¿no? Puedo poner ahora el otro caso, ¿no? Si el equipo 1, puedo poner print equipo 2 y el else que podría ser, ¿no? Entonces, ahora el que gana, fíjense, es el equipo 1. Pero ¿qué tal si en este valor le pongo uno más grande, digamos 15? ¿No? Entonces, pondremos, a ver, este 9 lo vamos por 1, a ver qué ocurre. Ah, bueno, no estoy escogiendo bien los valores, ¿no? Pues voy a poner claro, entonces este 2 lo voy a volver 3, a ver.
ya empate, ¿no? Si este lo vuelvo 4, no, lo pondré en 3. A ver, 1 lo volveré a 3, como ha quedado. Ah, por el orden, claro. Entonces, un 5 tendría que volverse... Bueno, habría que ver con cómo acomodar los valores para que gane el equipo 2, ¿no? Aunque creo que nunca va a ganar. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de resolver un problema que había, creo que está en los que les he dado, que dice escoger equipos. Entonces, se puede resolver siempre y cuando primero esté ordenado, ¿ok? Entonces, para terminar esto de ordenar, voy a crear una función, ¿ok? Que voy a poner compara, ¿listo? Y le voy a pasar una tupla, le pasaremos un X, ¿ya? Para que sea más entendible. Y lo que voy a hacer es return X sub 0. Vamos a crear un X aquí, que X igual a, por ejemplo, 1,2 3, pondremos otro, 3,2, 2,2, pondremos, bueno, que aquí a todos les he puesto este valor, ¿no? Aquí pondremos otro valor, 1,5, digamos, ¿ok? Ahora yo quiero ordenar X, voy a poner X.sort y voy a imprimir X. Y se ordena por el primer valor, 1, 1, 2, 2, 3, ¿ok? Entonces, esta es la forma en que se ordenan cuando yo tengo tuplas todo. También podemos ordenar por el segundo valor poniendo una función de comparar y devolviendo el valor que hay que ordenar y llamándola acá. ¿Okay? Pero eso lo pueden ver en la página, les he dejado un video que dice unos datos, que dice cómo ordenar en la práctica, y aquí están explicados también estas cosas. Ok. Entonces, para terminar la clase de hoy, veremos si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, habríamos terminado la clase de hoy y habríamos terminado los algoritmos de ordenar, ¿no? Lo que les queda por hacer son los ejercicios que están en el juez para reforzar estas ideas, ¿sí?
Ok, entonces si no hay preguntas, esta sería el final de la clase. ¿Sí? A ver, dice, la pregunta dice, respecto a los parciales, las subsiguientes se van a hacer el segundo parcial. A ver, veamos. Esta semana que viene vamos a hacer búsqueda, ¿sí? Ok. Que va a terminar el 6 de noviembre, búsqueda. Vamos a hacer una clase o dos de búsqueda y el 6 de noviembre va a terminar. Luego, la semana del 7 al 13 van a tener solo ejercicios en el juez, nada más. Luego vamos a dar el 14, en esa semana va a ser el segundo parcial, el 14. ¿Ok? Luego vamos a tener representación gráfica de algoritmos, que es del 21 al 27. Y el examen final va a ser la semana del 28. ¿Sí? Ok. Y el recuperatorio, la semana del 28, que es hasta el 4 de diciembre, y el recuperatorio entre el 5 y el 10. Y las notas finales de todos van a estar entregadas el 12 van a estar en el sistema. ¿Okay? Entonces, ese es el cronograma. O sea que los que han hecho todo y han aprobado y todo, dan el examen final en esta semana del 28 al 4 y han terminado. ¿Ok? Eso es todo. Ok, entonces ese es el cronograma hasta fin de semestre. Entonces, con eso habríamos concluido la clase de hoy. Y bueno, y nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.